Dios les bendiga. Aquí estamos ya alistándonos para este nuevo... Como charrascas. Sí, como así, chicoteados. Aquí estamos con la misma intención, con el mismo deseo de traer esa palabra, y lo que Dios nos está dando. Así es de que los que están por ahí, que ya saben, ya está sin comentarios, conéctate con nosotros, mándale un mensaje a tus contactos por ahí. Y dile, ¿sabes qué? Ya empezó el mejor programa de San Luis Río Colorado. Bueno, de todo México, vamos a llamarlo así. Así es, vamos a llamarlo así. Con toda sencillez y humildad, ¿no, pastor? Sí, con toda sencillez. Lo que marca el libro nada más. Así es de que los que están por ahí, les mandamos un saludo a mi hermano, se me olvidó el nombre, Saldaña, se apellida, parece. Sergio Saldaña. Sergio Saldaña, de aquí de Hermosillo. Sí, Frankie, crúzate por la... No. Entonces, nos andamos acomodando. El ejido Hermosillo, te mando un saludo. Los que se están conectando ahorita, Walter hasta Venezuela. Yo creo que son como las 10 de la noche ya. Pues ponle como 9:30 posiblemente. Sí. 9:30, 10 de la noche. Walter, te mando un saludo, te mandamos un saludo desde la frontera norte de México, San Luis Río Colorado se llama. Acá. María Medina, Mónica hasta Colombia, y Alba Luz, El Salvador. Y todos los que también a mi amigo Fernando Félix de México. Allá al sur de México, todos los que se están conectando. Codéenle por allí a sus amigos. Aquí está Frankie ya. Y díganles que el mejor programa está por iniciar. Adelante, sí, pastor. Sí, así es, ¿no? Pues de verdad que siempre es un gusto saludarlos. Y ya vamos a cumplir, muchachos, 2 años. Qué rápido, ¿no? Después del programa ¿qué pasó? Nos vemos más grandes, ¿verdad? Un poquito. ¿De tamaño o de qué? No, y fíjense, ya estamos a punto de entrar a abril. Y este programa lo comenzamos ya así en, ¿cómo se puede decir? Directamente, como sin comentarios, en el mes de junio del 2019. 2019 comenzamos, quiere decir que este mes de junio vamos a cumplir 2 años ya de este programa. Qué bárbaro, ya tenemos ya para permanecer dos años en un programa, en vivo como lo hacemos, y nos gusta hacerlo en vivo. Podríamos grabarlo, pero créanme que la emoción y la pasión de hacerlo en vivo es algo muy diferente, tenerle contacto con ustedes, poder mirar sus comentarios, ya que si lo grabáramos no tendríamos ese contacto, o sea, en vivo. Sí. con todos los que están ahí. Así es que de verdad que es un gusto para nosotros poderte saludar. Ahí está Samaria, mira, ahí está mi suegra querida, Berta Madero, se llama igual que mi esposa. Evita, Dios te bendiga, mucho gusto también en saludarte, saludos. ¿A quién más tenemos? Samaria dice bendiciones. Ahí está Maricruz Castro. ¿Quién es, Frankie? Maricruz Castro. ¿No es tu novia? Es mi jaina. La dueña de tus quincenas, mejor. La esposa de Frankie. Maricruz, saludos, hermanos, en especial a mi esposo Frankie. El más guapo. No, pues claro. Dice él, ¿no? Irma Medina, ahí está Irma, mira. Irma, un saludo, Irma. Dios te bendiga, Irma. Saludos, bendiciones. Raúl, te extrañamos hoy, Raúl. Bendiciones. Qué bueno que estás conectado por ahí. Y ya sabes que aquí hay un espacio también para ti. Y ahí está mi hermana también, María Teresa Córdoba Germán. Lo voy a decir los apellidos completos, Teresa, porque es un honor para nosotros, ¿no? Los apellidos de nuestros padres, ¿no? Urquizo Gómez, ¿verdad? Urquizo todavía. Parra Pacheco. Lo agarré en curva, José. No, pero no es que ande Pacheco, no, sino que se apellida Pacheco. Sí. Ni que sea Pachuco tampoco, porque Pachuco. Apenas Tintán, ¿no? Y Redondo por Redondo. ¿Eres Pacheco? Digo. No, es la familia. La familia Parra Pacheco, pero tus dos apellidos son Lizárraga. Parra Lizárraga. El mío es Redondo Carrasco. Redondo Carrasco. Y cálmate. Y dile algo. No. Ya estaba para brincarnos, Saúl. Oye, cuando dijo Saúl, Urquizo, dije, ¿qué va a decir? Pensé que iba a decir Urquizo de Redondo. Urquizo Redondo. Urquizo de Redondo.
No, no, de verdad que siempre, para mí de verdad que es un relax, de verdad, estar con nuestros amigos. Allá está Memo está bien serio, Memo no se ríe, casi Sí, no. no, Está no. comiendo. Allá por está, eso. y también nos acompaña Irving Valenzuela, está con nosotros en la parte ahí De con, los con Memo de controles. auxiliar de cámaras por ahí y de controles, ¿no? Porque siempre, Aunque también estaría bueno, pastor, invitar que tengamos público aquí, ¿verdad? no, claro. A ver, los que gusten venirse a Ajá. escuchar en vivo el programa, Sí. y inclusive que nos den sus comentarios también de aquí. A Claro. ver, Irving, con todo, ¿eh? Sí, Con ahí todo, si tienes Memo, un comentario, con levanta todo, la así mano de que- y por ahí hubiéramos conectado un micrófono extra. Bueno, lo podemos hacer, el que es directo. Y no, pues, de verdad que gracias por estar con nosotros. Y todos los que están conectados por ahí, tenemos 14 personas conectadas. Y fíjense que estaba mirando el noticiero que sale en la mañana con Eloy Herrera, que lo conozco, trabajamos juntos y ahora es pues locutor o conductor, ¿no? De uno de los programas de noticias, estuvo en Megacable también. Y Eloy Herrera, no recuerdo se me ve el nombre de los dos conductores de noticia ahí, que también lo conozco personalmente. Y estaba mirando el público que tienen. Y pues sin comentarios tiene más que ellos. Sin comentarios tiene más. Los que se conectan bien. José, adelante con tu saludo Así antes de es. entrar de lleno. Pues Dios les bendiga, gracias por estar aquí conectado con nosotros. La verdad que seguimos ya 2 años, es algo, se Sí. dice fácil, pero No, así de estar aquí. requiere perseverancia. Y sin interrupciones, Y José. no, ha sido algo muy extremo la vez que no hayamos podido estar aquí, pero no, yo creo que hemos permanecido, y la palabra de ayer, pastor, algo así, ¿no? En 1 Corintios 15, creo. 1 Corintios 15, 54. ¿Sí? Firme. Estar firmes, permanecer, y esto hay una constancia en lo que tú desempeñas, lo que tú haces para Dios, cuando tú tienes esa disciplina y le permites o le dices al Señor, quizás no con las palabras, pero con tu manera de tu perseverancia, pues habla más que las palabras, y eso le agrada a Dios, porque podemos decirle al Señor que hasta aquí Él nos ha ayudado. Así es que qué bueno que está con nosotros, es un gusto, y la verdad que salimos motivados el día de ayer, lo mencionaba, porque tuvimos ahí una junta de líderes. y liderazgo. pues más que nada es prepararnos, ¿no? Y estar en un mismo sentir, en un mismo espíritu, permitirle al Señor que nos dirija para lo que viene, ¿verdad? Entonces, Así pues sin comentarios, no esa parte, es el ministerio que Es tenemos parte, todos como sí. iglesia, y entonces ustedes son parte de esto. Si no los vemos aquí en esta mesa, pero está ahí en casa, es parte de este ministerio, y siéntase también con esa misma alegría, con esa misma bendición que nos sentimos nosotros. ¿Sabes de Amén. que estoy expectante, pastor Sí. José, Frankie? Esta es mi percepción, y si me está mirando mi esposa, que todavía no veo, la veo conectada, pero Jálale a las orejas. sí, Está haciendo tortillas. estará haciendo tortillas. Y lo va a esperar Bueno, con tortillas. mi percepción es la expectativa que tengo, pastor, que me Sí. viene de qué sigue, con qué el Señor nos va a sorprender. Sí, ¿Sí? así es. ¿De qué manera se va a ampliar todo lo que Dios tiene para nosotros? Aparte de lo que Dios nos ha sorprendido también, Así es, Frankie. aparte. Buenas tardes. Primero que todo, pues quiero mandar un saludo. No miro a mi hija conectada, pero felicidades. Hoy cumpleaños, Cumpleaños, ¿cierto? Bere. Bere, La Vere, feliz año. un abrazo, Te un abrazo. bendiga mucho, mija. Feliz año Te nuevo, dice. Feliz año. Feliz- Ayer por ahí feliz estuvimos cumpleaños. ahí con ella el fin de semana, y ayer nos Aquí vinimos estoy, y, dice y Carmen, mira. Dios te bendiga, mija, hasta allá, hasta ¿Ensenada? Ensenada, Baja California. Sé que ahorita estás trabajando y no puedes mirarnos, mija, pero cuando abras allí el programa ahí, te mando un Te vas a saludo y un encontrar con abrazo, este saludo. mija. Dios Te bendiga. mandamos.
y te mandamos. De todas maneras, también. te lo voy a mandar para allá, mija, tu papá, unos 15 días. Y para dice Saúl que cuando le preparas otro café igual. Santo. Bueno, buenas tardes a todos, a cada uno de los que están ahí. De veras que ahorita que estaba diciendo el pastor que ya vamos a cumplir 2 años. Sí. ¿En abril o en mayo, pastor? En junio. Ah, en junio. En Uy, junio. yo estaba como para abril o para mayo. Sí. Oh. No, y fíjate, bueno, comenzó con un proyecto de radio por internet. Así comenzamos, pero ya en vivo con cámaras. Comenzamos con un teléfono, gracias a Dios, tenemos cámaras hoy y tenemos una 4K, para que todos sepan, hay una cámara 4K. Nada más que el sistema, pues no podemos mandarle los 4K porque no todos tienen el sistema. El sistema. No, pero tenemos al menos una cámara semi profesional. Ahí, pero, ahí está Indalecio, mira, Indalecio, te mandaré a tu hermanito para allá, Indalecio, a ver, mándanos algo, Indalecio, porque una semana más, Indalecio, a la ya, cuenta. llevas la cuenta desde Vaiselia, Vaiselia, California, California. está presente. Está Un saludo presente. ahí, güero. Vaiselia, Dios te bendiga, qué bueno que ahí por ahí estás conectado. Y Sí. y pues no, de veras que dices tú, pues se dice poco, ¿me entiendes? Pero siempre hemos permanecido a pesar de todas las circunstancias y en veces ahí Saúl que no cae tan bien, pero no se crea, mi hermano. Gracias ahí de veras que siempre es un privilegio pues poder estar aquí y que usted ahí en su casa pues nos esté mirando, esté escuchando esta enseñanza, esta palabra, de veras que también nos decía José, este ministerio no nomás es de nosotros 4. Sí. Usted aquí nos va a mirar aquí a 4, pero siempre detrás de cámaras pues está Guillermo, está Benny, Carmen que ha estado con nosotros, Gema, o sea, detrás de estos 4 que usted Sí. mira aquí, hay un equipo grande. hay un equipo, y te voy a exacto. decir, y que nos están apoyando no nomás con vernos, sino que están orando por nosotros. Muchas Cierto. gracias a esas personas que están orando por nosotros para que esto siga, que se siga impartiendo y compartiendo la palabra. Así Sí, que, así es. Y creemos que el legado del pastor, el corazón del pastor, es que en lo que nosotros avancemos, si Dios lo permite, en otros proyectos, pues alguien más continúe con el programa, ¿verdad, Claro, pastor? claro. La misma gente, Sí. tal vez se va a levantar un ministerio de programa de mujeres, Sí. ahí está nuestra pastora y nuestras esposas puestas y dispuestas, así es de que Dios nos va a sorprender, créanlo, Así es. créanlo, así es de que hay que estar expectantes. Sí, y somos, quiero decirlo con toda la honra y la gloria para Dios, que somos punta de lanza en esto porque fue un proyecto que Dios puso en nuestro corazón y que lo hicimos con todo el esfuerzo, tratando de mejorar en muchos aspectos, y Dios nos ha sorprendido en este año que pasó, un año difícil y fue un año de bendiciones. Y el equipo de Sin Comentario ya salió voy a decirlo así, Frankie, en su camión, porque es parte del Ministerio de Casa de Paz. Un camión precioso que tenemos, un camión que no sé si alguna vez se los presentamos, me parece que sí, por ahí en unas fotos. en algunas fotos. Y Dios nos ha sorprendido, en realidad miramos la mano de Dios. Y le digo que esto es un proyecto de Dios, lo hemos puesto en sus manos. Y doy gracias a Dios porque hemos estado en radio, en FM, nos dieron un espacio en una radio aquí en San Luis Río Colorado. En FM estuvimos por ahí en algunos meses. Nada más que fíjense, cosa curiosa, y lo hemos platicado aquí, la radio, y digo desgraciadamente, va perdiendo fuerza, va perdiendo atracción en los hogares. Ya no hay casi radios en las casas, que la gente como antes, en otros tiempos, ponían la que era radio. clásico. Yo recuerdo en mi casa había un radio, estoy seguro que en tu casa también había un radio, nuestros padres. La novela, ¿no? El ojo de vidrio. Y las radionovelas, El Ojo de Vidrio, Calimán. Había esos radios, pastor, que los prendías y hasta la media hora empezaban. Sí, Y luego echarte los bulbos, eran ¿no? de bulbos. En la casa había un radio de esos de bulbos, yo recuerdo, y después llegó el de transitores, ¿no? Era de 8 transitores. ¿Te acuerdas, Saúl? Sí, cómo no. Que decían, este es de 12 transitores, es que era más potente. Y eso se ha ido perdiendo con los adelantos que tenemos. La ciencia ha avanzado y la misma palabra de Dios lo dice, ¿no? Que aumentaría la ciencia. Así es.
Y no dice que no dice que para bien o para mal, porque depende de cómo la uses. Parte de este programa es parte de los adelantos que hoy tenemos, las facilidades. Cuando en otro tiempo solamente podías ver televisión, los que tenían dinero y compraban una televisión, ¿no? Y ahí nos juntábamos a ver el Chavo del Ocho. Las caricaturas de los sábados, pastor. Las caricaturas de los sábados eran clásicas. Sí. Y qué bonito es recordar, ¿no? Las televisiones eran escasas. Los que llegaban a tener una televisión en ese tiempo es porque pues tenían su lanita. Y eran agricultores. Más de colores, ¿no? De colores, olvídate. Era lo máximo. De colores. De López Portillo. No, fíjense, bueno, la televisión llegó y de repente ya todas las casas empezaron a tener la facilidad de tener su televisión, y el radio empezó a quedar un poquito relegado, pero había radio. Y en estos tiempos, pues la radio ha ido quedando relegada. Sí, las radios cristianas, tenemos una, Dios bendiga a Emi y Manuel Ibarra en Radio Manantial de Yuma, Arizona, que nos ha tocado ser parte del ministerio y estar ahí con ellos. Y es una de las preocupaciones de ellos y de las cadenas cristianas de radio. Amén. Que la radio y tal vez no tanto atracción, sino que ahora con el Facebook, YouTube, los teléfonos inteligentes, las Smart TV, ya puedes mirar lo que quieras, ya no solamente escuchar, sino que pones una predicación, pones alabanza, pones programas en vivo. Entonces la radio ya no más la que traen los carros, en realidad, o los relojes despertadores que tienen radio ahí, pero ya la radio casi no es escuchada. Hoy muchas personas mayores conservan radios y escuchan todavía radio. Ahorita que dices ese radio, yo tengo uno todavía que ahí lo tengo. Ajá. Miro el reloj y en veces cuando le da gana prende y haz de cuenta un puño de grillos adentro. Ya no se escucha. A lo mejor son grillos. Sí, ¿verdad? A lo mejor sí. Bueno. Pero qué bonito es recordar esos tiempos. Oremos por los ministerios de radio. Hay también lo que no prosperó mucho fue la radio por internet. De hecho, comenzamos con ese proyecto, radio por internet. Y hay tantos proyectos de radio por internet que ya también han quedado un poquito relegados. Ahorita lo fuerte se está haciendo en las redes sociales, los programas en vivo, porque hoy cualquiera puede tener una estación de transmisión con un teléfono, simplemente hacer un en vivo con un teléfono y ya estás transmitiendo en vivo, y ahí se conectan todos tus amigos, todos los conocidos. Y bueno, es parte de los adelantos y parte de lo que dice la Biblia, que la ciencia sería aumentada. Entonces, usémosla para bien, y queremos que este proyecto, como decías tú, Saúl, queremos que crezca, que en determinado momento no podamos estar, que este proyecto siga, porque hay proyectos muy buenos en México. Son pocas las iglesias que tienen programas, un programa. Lo voy a decir sin comentarios, como nosotros. Hay una iglesia, Amistad de Puebla, que tienen transmisiones en vivo durante el día, y han abierto su canal para varias plataformas como Roku, en vivo en YouTube, en Facebook. Entonces, esto es lo nuevo, pero son pocas, no son muchas en México, iglesias o ministerios que tienen programas en vivo como nosotros. Y hay iglesias grandes, y hay iglesias con muchos miembros y transmiten sus servicios, pero son pocos los que se animan a hacer un programa, en realidad. Un programa porque requiere compromiso, y gente. Yo buscaba realmente quién me siguiera el rollo en todo esto, y pues resulta que no batallé mucho. Oye, pastor, pero di la verdad. Andaba buscando locos que me siguieran el rollo. Claro. Y el primero que te encontraste fue el Frankie. Eso. A Frankie, a José, a Saúl, y hay otros dos, tres locuaces que hay dos ahí también atrás, que no los mire ahorita, Guillermo, Irving, y todos los que se van pegando. Si tú quieres estar con nosotros un día, de verdad, hay un espacio para que saludes. Y Irving, al final te vamos a dar un espacio para que saludes
a todos por ahí y te conozcan. Y pues somos un programa internacional. Gracias a Dios porque hay personas que pues ya se conectan, ya conocen que aquí estamos 4 o 5 locos y a veces hemos estado hasta 6. Y otro turicuato Sí, por ahí. pero de verdad que es una bendición. Y ya hay gente que nos conoce, ya Walter, sus amigos, ya nos conocen, se conectan ahí. Y Mónica María de Colombia, Alba Luz El Salvador. del Salvador. Y me dio gusto el otro día mirar, quiere decir que hay algo que Dios está haciendo. Hay personas, hay un canal de YouTube que está compartiendo los servicios y las prédicas de la iglesia. O sea, los graba, no sé cómo. Por ahí les voy a pasar el link. Y Dios bendiga este canal de esta persona. Es un comunicador. Y también hay otro ministerio de radio que miré que compartió uno de los mensajes de Casa de Paz. Y digo, bueno, gracias a Dios, porque creo que estamos siendo... Y es que sin darnos cuenta, tal vez están pasando cosas que nosotros no vemos. Pues. Sí, exacto. Pero algo se está moviendo en el ambiente espiritual, sin duda. Sí, que sí. así es. Y cuando miramos las reproducciones, no sé si han entrado, hay ya se encuentran por cientos y en algunas por miles, quiere decir que vamos repuntando. Y de eso se trata, de compartir la palabra, no de hacernos famosos, que nos van a conocer. Y gracias a Dios que nos conozcan, pero que nos conozcan como hombres de Dios de corazón, que queremos compartir la palabra, queremos animar a la gente. Decirles que Sí. la importancia de animarse y buscar de Dios en los tiempos que vivimos es importante. Sí, así es. Es lo que hacemos, pues, y no tendría sentido el querer tomar algo de lo que no nos pertenece, ¿no? Amén, sí, así es. Entonces, gracias a Dios por todo. Y pues estamos en el libro de Romanos y estamos entrando al capítulo 4, hoy. Y Pablo habla aquí con los romanos, el grupo de judíos que habitaban en Roma, sobre principios que son principios aplicables hoy a nuestro día, doctrinalmente hablando. Los temas están muy interesantes. Y entrando en el capítulo 4, Pablo toca temas muy importantes. En el capítulo 3 toca mucho la circuncisión. En el capítulo 4 también habla de la circuncisión. Entonces es interesante el tema, cómo lo enfoca, no tanto en la práctica física, sino Pablo lo lleva a lo espiritual, que podamos entenderlo, que la verdadera circuncisión está en el corazón. Y eso es consagrarse, hacer actos de consagración en nuestro corazón. Por ejemplo, hemos hablado y he hablado mucho de los altares, porque esto ha pegado mucho a nuestro corazón. Hablé un tema de los 5 altares, que Abraham levanta, un hombre de altares, y que fue hecho o fue llamado amigo de Dios, y su fe le fue contado por justicia. Y precisamente habla de Abraham el capítulo 4, y no sabía el impacto que iba a causar esa palabra, porque es palabra de Dios. La palabra es de Dios, es viva y eficaz. Y cuando hablamos de altares, hoy sabemos que los altares que en realidad se levantan ya no son de piedras, aunque el apóstol Pablo nos habla como que nosotros somos piedras vivas. Y sabes que cuando dice piedras vivas, está hablando de lo que dice Romanos 12:1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que hoy nosotros somos un altar. Nosotros mismos somos un altar vivo delante de la presencia de Dios. Cuando oramos, nos consagramos, encendemos la llama del fuego, porque en un altar la llama debe de arder, la llama debe estar viva. Entonces, qué interesante es poder entender esto. Y el apóstol Pablo, precisamente en el libro de Romanos, enfoca hacia lo espiritual, ya no las prácticas rudimentarias que en otro tiempo se practicaban, sino que Pablo enfoca más en el corazón, verdaderamente en vivir pegado a la presencia de Dios y del Espíritu Santo, y que la circuncisión ya no es en lo físico, sino directamente en el corazón. Y así lo dice el apóstol Pablo, los capítulos que hemos estado leyendo desde el capítulo 1, 2, pero más el capítulo 2 y 3 es donde Pablo describe o habla
de la verdadera circuncisión, que es la verdadera entrega ante Dios, porque realmente la ley era por obras y era por actos que se miraban, o sea, y había personas que cumplían. Por eso los fariseos, los publicanos, el fariseo aquel decía, yo ayuno, y podíamos estar seguros que estaba circuncidado, había sido presentado, ayunaba, oraba, diezmaba, llevaba su ofrenda, oraba públicamente para que todos los miraran, y eran considerados hombres religiosos y santos. Sin embargo, Jesús vino a cambiar la perspectiva o la visión que se tenía cuando dijo en la comparación del fariseo y el publicano. El publicano estaba ahí como pecador, diciendo, Señor, ten misericordia de mí. Y dijo Jesús, ven este acto de estos dos hombres, les aseguro y les digo una cosa, que llegó primero justificado el publicano antes que el fariseo. O sea, porque el fariseo era de una imagen religiosa, era de actos. Se que se jactaba miraban. de las obras. Exacto, se jactaba de las obras, exacto, y así era la ley. Entonces aquí hay una descripción verdaderamente que la ley no quedó anulada, no estaba anulada, sino que Jesucristo cumplió lo que era imposible para nosotros. Correcto. Jesucristo pagó el precio, y lo describimos el otro programa, ¿se acuerdan? Sí. Que hablamos que es tan sencillo entenderlo, que existe una ley. Hoy en todo país existen leyes y tenemos que sujetarnos a ellas. Pero si hay una violación de la ley y tú caes en la cárcel, puedes tener el privilegio, digo que la ley también te lo considera, de que puedes pagar una fianza y salir libre mientras no sea ¿cómo se llama? Una infracción de la ley mayor donde no alcanzas fianza. Pero imagínate que caes por violar la ley en la cárcel, y esto lo hablamos la semana pasada, y llega alguien y dice, yo voy a pagar el precio por él, voy a cumplir la ley por él para que él quede libre de la ley. La ley no queda anulada, sino que hay alguien que pague el precio, la fianza, por ti. Eso fue lo que hizo Jesús. La ley no quedó anulada, Jesús la cumplió por nosotros. Por eso la gracia debemos de entenderla. Y este capítulo 4 habla, vamos a llegar a un versículo, se los voy a adelantar, el versículo 11 me encantó, el versículo 11, pero no quiero adelantarme, queremos entrar en el libro de Romanos. Quería dar la introducción sobre, Sí, adelante, sobre Saúl. el sello de lo que Pablo, la preocupación de Pablo en el capítulo 3 y verso 19 y 20, bueno, más bien en el 20, Ajá. le dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Por las obras de la ley, ningún ser humano Ahí está. será justificado delante de Dios. Entonces, hay que entenderlo bien, hay que pedirle discernimiento al Espíritu Santo sobre esto. Dice, porque por medio de la ley fue el conocido el pecado. Y si me brinco hasta el verso 28, 3:28, y dice Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Entonces, esta parte, yo creo que ni con el marro se los podía hacer entrar el apóstol Pablo a los judíos Cierto. ortodoxos, por decirlo de esta manera, ¿no? Sí. A los conservadores. Y por eso fue más allá Pablo cuando les habló sobre la circuncisión, porque ellos estaban, inclusive había un grupo que querían, que se atrevieron a decir quiénes podían ser salvos y quiénes no. Y llegaron a decir, pastor, Sí. si no te circuncidas, no puedes ser salvo. O sea, como que la circuncisión determinaba si yo tenía la salvación delante de Dios. O sea, el hecho de que yo fuera circuncidado, ya ese hecho, iba a quedar mi nombre escrito en el libro de la vida. Y no es así. Y con No eso es recordamos así. las indulgencias, Sí, ¿no? De otro sí, tiempo, de la iglesia Y tradicional. muchas otras cosas más. Entonces, No es por obras. Claro, concluimos que la ley, solamente Jesús, para eso vino Jesús. Para cumplir toda la ley y que en él fuese consumida la ley. Bendita gracia. Y hacernos merecedores de lo que acabas de decir, pastor. Sí. De la gracia. Ajá. De ese favor que nosotros no merecíamos. Porque la ley decía, número 1, maldito el hombre que muere en un madero. ¡Qué tremendo! Sí. Había una maldición por parte de la ley. Una maldición sobre el hombre que moría en un madero. Dijo Jesús, bueno,
yo voy a llevar esa maldición Ajá. por ustedes y voy a Exacto. morir en un madero. Qué tremendo. Pues, qué tremendo. Sí. Esa parte, esas como muchas otras, Ujú. hay que analizarlas y hay que entenderlas. Por eso concluimos, como dice Pablo, Ujú. que concluimos pues que el hombre es justificado. Qué tremendo, pastor. Ajá. Cuando tú estás mirando a tus nietos jugando, ¿no? Sí. Y de repente tu nieto le tiró una pedrada o estaban jugando la pelota con Ajá. otra nieta y no la cachó y le pegó en la cabeza y lloró. Y entra el abuelo, ¿no? Ajá. A justificar a su nieto que no fue intencional Ajá. el golpe. O sea, siempre entra a la defensa. Cuando nosotros hacemos algo que no va con ese dolo, vaya, el Señor nos está justificando. Y dice, ¿sabes una cosa? Yo conozco el corazón de Saúl, el corazón de Frankie, de José, del pastor, de cada uno de los que nos están mirando. Y Dios sabe cuando haces algo, cometes algún agravio, tal vez, pero sin ese dolo, Exacto. sin esa mala intención. Es ahí cuando Dios te justifica, Ajá. pero no con la intención de que lo sigas haciendo, sino que reflexionemos las cosas que Dios demanda de nosotros. Adelante, pastor. Así es, José. Pues te vamos a pasar la palabra, es. pero quiero resaltar, José, lo que estamos hablando doctrinalmente. Pablo habla de la ley, de la gracia y la justificación. Creo que son son tres puntos bien importantes, bien importantes. Y es que dentro de la gracia sabemos que se encierra el sacrificio, la fianza que pagó el Señor, la fe por creer en Él. Y podemos sacar muchas palabras con un alto significado o con una proyección muy grande. Pero fíjate, quiero mencionar esto, lo que vamos a hablar. Ley, gracia y justificación. Porque el capítulo 4 habla de ley y gracia. El capítulo 5 habla de justificación, pero el capítulo 4 también. Entonces, qué importante es entender esos puntos doctrinales realmente. De verdad, vamos a digerirlos. Así José, es. adelante. Así es, bueno, y entrando en lo que es el capítulo 4, bueno, hacía una introducción Saúl de lo que mencionaba o recalcaba lo que es la justificación por la fe. Pero aquí, ¿cómo vemos, Pablo, que no era tan fácil el poder darles esta palabra? Porque era como resetear la computadora, pues de todo Ajá. ese tiempo vivido basándose en las acciones que ellos hacían y la ley como que en cierta manera apremiaba los actos positivos que hacían, ¿no? Ayunaste, Ajá. bien, guardaste el día de reposo, bien, y ciertas cosas, ¿verdad? Que son buenas y siempre, en cierta manera, yo veo que en el tiempo de hoy, a veces como cristiano, buscamos qué podemos hacer para tener aceptarnos tal como es delante de Dios y a ver, deja ver qué hice esta semana, me porté mal, pero creo que hice una buena obra, creo que di mis diezmos, pastor, creo Sí. que me siento bien, entonces tratamos de que nosotros mismos aceptarnos como decirles Dios, pues ahora sí que no puedes negarte, mira, sí he cometido algunos errorcillos ahí, pero me he portado bien. Entonces tratamos de hacer acciones así como lo hacían antes con la ley, ¿no? Estas Ajá. acciones Bajo el régimen de la congratulaban, ley, sí. ajá, lo que tú hacías, así como lo que decía el pastor cuando aquel hombre llegaba y lloró y le comenzó a decir, pues realmente era algo que estaba diciendo, pues es que yo doy mis diezmos, yo ayuno, yo hago esto, entonces, wow, eso es bueno, está cumpliendo, está haciendo cosas, o las acciones que está haciendo se ven buenas, pero cómo Jesús, vino a tratar con el hombre y Pablo remarca lo que Jesús quiso hacer, perdón, lo que él hizo, cambiar, resetear nuestra manera de pensar, porque la ley, parece ser que uno dice que la ley es muy fuerte, pero yo digo que en Jesús, en su gracia, en su perdón, no quiere decir que te deja hacer lo que tú quieras, no, sino que va más allá, porque dice que si tú, juzgas a alguien sin hacerlo de una manera con crítica, lo puedes llegar hasta matar, ¿no? Y ya te cuenta como pecado de suicidio, perdón, de matar a alguien. Si tú mientes,
también te lleva a eso. Si tú codicias, en tu mente, también te lleva a ser una persona codiciosa. Ajá. O sea, el nivel de Dios es tan alto que no hay hombre que pueda ser justificado bajo sentirte bien con tus acciones, porque entonces quedaríamos al 99.99, pues ya no entro, porque Ajá. no alcanzo a pasar ese punto, Sí. una décima. Ajá. Entonces, tendría que cambiar la manera de cómo las acciones son buenas porque tú respondes al amor de Dios, pero por- no se puede ser justificado delante de Dios. En el reino de Dios no entra el quererte llevar tus acciones. Solamente entra aquel que ha sido justificado por José, fe. entonces si yo doy mis diezmos y estoy aquí todos los domingos en la iglesia, eso no me garantiza mi salvación. Estás hablando de salvación. No puede. Quisiera que entrara por eso. Son buenas tus acciones, Saúl. Que pagáramos Son una buenas. fianza, ¿verdad? Como lo mencionó, ¿no? En la iglesia tradicional se daban indulgencias. Ajá. No puede porque quedaría el sacrificio de Jesús anulado. Y no puede ser Sería por tomado en obras poco. entonces, ¿verdad? Son, Serían las son buenas obras. acciones, Sí. son buenas. Pero Y va mucho más allá, ¿no? Sí. Anular la sangre de Cristo. eso sería, Ajá. como no sé si de llamarlo blasfemio, o llamarlo por sí, sí. tomar en poco el Ajá. sacrificio de Tener Jesús. en poco, ¿no? Entonces, aquí Pablo empieza con el capítulo 4 hablando un ejemplos de Abraham, de David, hombres que tenían en muy buena estima el pueblo de Israel. Sí, así y entonces hizo una introducción de esta palabra, mostrándoles y llevándoles a Abraham y diciéndole, mira, lo que Abraham hizo, sus obras y todo eso, que eran buenas, pero lo que le fue contado a él fue su fe. Ajá. Y eso como que volvió a repegar, lo usó como esa introducción para volverles a decir lo que ya había hablado Saúl. Pero quiero leer un poquito y ahí Sí, para adelante, entregar José. el lugar, ¿va? Sí, adelante, adelante. Dice el capítulo 4, ¿qué pues? ¿Diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, fíjese bien, si hubiera sido Abraham justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea, le cuenta a él que bien, Sí. lo que decíamos, pero para con Dios, no, porque el estándar de Dios es muy alto, no nos alcanza. No, pero ahí, José, perdón que te interrumpa. Ahí, esa parte es donde me viene a la mente cuando la hermana, ¿no? La esposa le dice, pues, llégate con Agar, ¿no? Para que Ajá. yo tenga un hijo, que fue cuando nació Ismael, y el hermano, pues, se sacrificó, ¿verdad? Sí. Definitivamente. Porque, ¿qué pues diremos? Lo que dice ahí, perdón, José, Sí, dice, adelante. porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero sí, pero no para con Dios. O sea, por las obras de Abraham, pues él se gloría en su humanidad, Ajá. porque la esterilidad no estaba en Abraham, sino en Sara. Ajá. De tal manera que cuando se llegó A Agar. Agar, pues concibió a Ismael, ¿no? Sí. Entonces, si fue por las obras, pues, ¿de qué tiene que gloriarse? Pues no, de nada, ¿no? Porque fue por el esfuerzo del varón. Así es. Pero ya en la promesa, pues ya es otra historia. Adelante, Sí, José. por más que haya querido ser él de gloriarse en esa palabra, esa promesa, no aplicaba. aplica pues, a lo que quiere Pablo explicar aquí, porque dice, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, Ajá. pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces, cualquier persona que quiera, tú dices, no, a mí que me cuente por mis obras, ok, pues se te va a pagar lo que tú haces. Ujú. Entonces seguiremos todavía debiendo. Esa- Pero es, sí, es a lo que, perdón, José, es Adelante. de lo que decía. Por ejemplo, si yo estoy dando, o si tú estás dando tus diezmos, ¿qué estás haciendo de más? Nada. Porque es una responsabilidad nuestra Ajá. como hijos de casa. Exactamente. Esa es una obra que esto, se supone que debe de salir de pues se corazón. supone, ¿no? Como Pero- cualquier hijo en su casa tiene una responsabilidad. Sí, así es. Adelante. Así es. Dice, más el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia.
Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Fíjate lo que estaba diciendo David. ¿Y por qué lo decía David? Él lo vivió bien claro. No era bueno David, ¿verdad? Se aventó sus goles. Se aventó sus goles. Entonces pudo entender que bendita gracia de Dios en aquel tiempo y pensar que bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Entonces, ahí está la clave de todo. Dice, y cuyos pecados son cubiertos. O sea, por más que yo haga, si mis pecados, porque todo hombre es pecador y Dios no puede ser mentiroso. Entonces, yo no me puedo cubrir con mis acciones. No. Sino que tiene que haber una cobertura que me haga llegar delante de Dios y que me vea santificado. Y por medio de esa cobertura, de ese trabajo, de esa obra de Jesús, podemos entonces alcanzar. Exacto. No hay humano que pueda llegar, porque no se trata la fe de, no se trata la fe de Abraham no consistió en sus acciones, ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Algo está pasando por ahí, ¿verdad? No, ese Eunice. Ah. Es que suena la alarma de la iglesia, pero ese Eunice, dile que sí. ¿Qué pasa? No vaya a hacer otra cosa. Sí. Decía que la fe de Abraham no consiste en acciones, lo que él hacía, sino consiste más bien en la confianza que él tuvo en el Señor. Y luego dice el versículo 9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada La fe. por la justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la circuncisión? Es una pregunta, ¿no? ¿En qué fue tomada? Y dice aquí, Estando no, en la circuncisión, sí. dice, no en la circuncisión, dice, sino Sino en la incircuncisión. O sea, porque está hablando de fe y de justicia, pues, no por la obra de la circuncisión. Así Porque es. Abraham le creyó a Dios sin estar circuncidado Ya, todavía. Exactamente, antes de que... Entonces la tenía circuncisión en Abraham fue como por señal. Sí, por eso de dice que el ya había versículo creído. 11, y recibió la circuncisión como señal, Ahí está. como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Entonces quiere decir que aún estaba incircunciso cuando él creyó. Dice, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. ¿Cómo entramos ahí? Sí, ahí está. Para que vuélvelo a repetir. Se abre José, otra vez. para que lo Y entiendan. recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes Ahí está. no circuncidados, Amén. Ajá. a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Ahí está. Qué tremendo. Fácil de entender, ¿verdad? Es fácil de entender. Sí, así es. Ajá. Y termino con el versículo 12. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas De la fe. que Ajá. tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Ajá. Así es que Sí, ahí está la palabra, ¿no? así es. Y Entonces- vamos a entrar en el versículo 13, donde habla de la promesa realizada mediante la fe. Quiero saludar a la hermana Aurelia Urias. Dios los bendiga, mis hermanos, los estoy viendo. Dios te bendiga, hermana. Amén. Hermana Urias, una de las ancianas de la iglesia. Dios la guarde. ¿Ibas a decir algo, Sí. Saúl, para pasarle Entonces- aquí a Frankie? Si no, entonces, Frankie se va a quedar. No, ahora no va a hablar. el Frankie. Ya se me adelantaron mucho. Ya se me fueron muy Entonces, enfrente. lo que está leyendo José es que la fe, a la medida que nosotros caminemos en la fe, esto nos está justificando continuamente. Porque dice la palabra que la fe te justifica delante de Dios. Cuando caminamos en fe, Claro. yo quiero caminar cada día justificado, pues entonces Y camina en fe. justificación, recuerda que justificación viene de justicia. Sí, sí, ¿Y sí, quién sí. nos hizo justicia? Aleluya. El Señor. Jesús. Frankie. Fíjate, cuando hablan de justificación, ahorita que estaban hablando, ¿no? Como el fariseo aquel, el publicano, y el fariseo aquel que, pues el publicano estaba, Señor, perdóname porque soy pecador, no tengo cara para No levantar. podía ni levantar No la podía cabeza. levantar ese. la cara. Una cosa es cuando tú te quieras justificar, como dicen, dar los diezmos, venir a la iglesia, estar en sin comentarios, ofrendar Ouch. esto, lo otro. Yo te voy a decir,
Si uno se quiere justificar de esa forma, estamos mal. Estamos fritos. La Exacto. justicia, o sea, Dios es el que te tiene que justificar. No te compre, en otras palabras. La justificación no se podemos. compra, no podemos llegar delante de Dios, oh Señor, yo hago esto, Señor, yo hago aquello, porque eso es quererte justificar. Y te voy a decir esto, la justificación tiene que venir de Jesús hacia tu vida, no de ti hacia Dios. O sea, no te puedes, como dicen, ponerte el guarache antes de espinarte. O sea, la justificación tiene que venir de Dios, dice el Salmo 32, pastor. El Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Es de lo que habla Pablo, ¿verdad? Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es lo que Pablo está Versículo hablando 7. aquí en el versículo 7, Ajá. donde dice, bienaventurados aquellas cuyas iniquidades son perdonadas. Y entonces yo me puse a mirar qué diferencia había entre iniquidad y pecado y transgresión, aquí en el capítulo 32 de Salmos. Te habla de transgresión, eso es cuando el pueblo de Israel transgredía la ley. Ajá. El pueblo de Israel transgredía la ley. O sea, transgredir la ley es saber que saber que lo que vas a hacer es malo. Y aún así lo haces. Y aún así lo haces. El pecado es cuando ya brincaste la transgresión, o sea, ya cometiste el pecado. ¿Ok? Pero iniquidad es cuando sabes que lo que estás haciendo es pecado y lo sigues haciendo. Ahí está Lo sigues haciendo. el peligro. Entonces yo te voy a decir, ahí debemos de tener cuidado. Ahí no podemos decir, Dios me perdona, porque hay muchas personas que dicen, no, si yo hago esto, de todos modos Dios me perdona. No, porque ahí nos estamos volviendo hombres inicuos, Ajá. que estamos conociendo la verdad y aún así la estamos transgrediendo. Estamos, como dice, no me interesa, o sea, pase lo que pase, al final me arrepiento y soy salvo, como muchas personas dicen. Ajá. Te invito a la iglesia, o conoces a Jesús, o simple y sencillamente dices, te invito a la iglesia, y muchos que te dicen, no, es que eso es ya cuando esté viejito, ya cuando me vaya a morir. Ahí ya voy y pido perdón y me justifico y que Dios me justifique y se acabó. Ojalá tuviéramos esa oportunidad. Ojalá tuviéramos esa oportunidad de decir, ¿sabes qué? En el último momento, pues que Dios me justifique. En el último momento, que Dios me alcance. Pero dicen, bienaventurado. Cuando hablan de un bienaventurado es alguien. O sea, que alguien, bienaventurado, alguien que ha sido bueno de más contigo. Pero cuando quieres que Jesús sea bueno de más contigo, tú tienes que ser un hombre o una mujer que busques a Dios y que sirvas a Dios. El segundo libro de Romanos, el capítulo 2, nos habla del juicio, nos habla de la ley. El capítulo 3 nos habla de la justicia. Porque dice que no hay ni uno solo justo, que queremos justificarnos delante de Dios. Y el capítulo 4 ya nos habla de la fe. Nos empieza a decir, y sobre todo nos empieza a hablar el ejemplo de Abraham. Sabemos que Abraham dice que le creyó a Dios y le contó por justicia. Oye, una persona que tenía todo y que de repente Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, agarró sus tiliches, agarró su mujer, agarró su sobrino y se fue. ¿Para dónde? No sé. Para el desierto. Dice que eso, Abraham dice, todo eso le fue contado por justicia, ahí en el libro de Hebreos 11. Sí. Y fíjate que es el prototipo de todo lo que era la imagen de lo que Dios iba a hacer en la figura de Abraham, porque allí vamos al sacrificio de Isaac, cómo también le creyó, cómo hay una imagen de lo que es la cruz, la justificación, la salvación y la gracia, en lo que, por eso Pablo lo menciona. Por eso Pablo lo menciona Ajá. y lo pone como el ejemplo. Ajá, como exacto. ejemplo, o sea, no pone a otros, sino que Pablo pone a Abraham de ejemplo. Hubo hombres que le creyeron a Dios, hubo hombres que tuvieron fe en Dios, Sí. pero yo creo que Abraham le contó por justicia. Abraham fue llamado el padre De la fe. el padre de la fe. Es llamado, Es sí. llamado, o sea, fue lo máximo. Entonces el capítulo 4 nos dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, dice. Y en Hebreos 11, pastor, nomás Sí. aquí le voy a leer rápido. Sí, es bueno, es una buena, ¿cómo se puede decir? Conexión del libro de Romanos. Con Hebreos. Donde lo que dice de Abraham. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Oiga, o sea, Abraham teniendo todo lo que tenía, pastor, y dejó todo, nomás por escuchar la voz de Dios Y creerle. y creerle y o sea, irse
Dice que los papás de Abraham, pastor, eran hombres, artesanos. Artesanos. Artesanos, y eran hombres que tenían lana. Pero fíjate de lo que estás diciendo para reforzar lo que estás leyendo. Por eso hablé de los altares de Abraham. Ajá. Abraham siempre hizo un altar a Dios en señal de sacrificio y de creerle a Dios. Así es. Es el hombre que más miras construyendo altares. Aquí tenía duda Abraham en cuanto a dónde iba, o sea, no sabía. Tenía duda, pero estaba seguro dentro de la duda de que Dios era el que lo estaba mandando. E hizo altar para decirle, Señor, mi camino está en tus manos. Dice el 9, dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena. Ajá. Como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, Ajá. porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Exacto. O sea, Abraham sabía quién le había llamado. Ajá. Abraham, cuando escuchó la voz de Dios, este hombre salió, le creyó a Dios ciegamente. Ajá. Cuando el Señor le mandó pedir que crucificara a su hijo, pastor, era su único hijo. Sí. A pesar de que lo tuvo ya no anciano, ya Pasaba el límite. pasaba el límite. ya. Entonces dice que ya estaba casi muerto, o sea, ya estaba. Así lo describe la Biblia, qué tremendo, ¿no? O sea, Abraham ya estaba más para allá que para acá. O sea, ya estaba casi muerto, y cómo Dios levantó, Dios le dio un hijo, y al tiempo, o sea, cómo Dios se lo pidió. Fíjate, Sí. ahorita que dijiste, que leíste esa parte, Frankie, donde dice que Abraham vivió en la tierra prometida como extranjero, me vino a la mente esto. Abraham, a lo mejor él mismo no sabía que la tierra que estaba pisando era la tierra prometida, Pues, era la tierra que Dios ya había prometido. Es que en realidad Dios no le había revelado. No le había revelado todo. Ahora, por ¿qué- eso le creyó. Pero qué mira, quiero decir? espérame, Sí. qué fácil es Qué creer tremendo. algo Cuando cuando ya sabes. miras Es lo más fácil. Es lo más Estás fácil. mirando la evidencia, Sí, ¿no? exacto, que te dice, te voy a regalar este carro, y lo miras el carro Sí. ahí. O sea, lo estás viendo y te dicen, no, pues te enamoras del carro si es un carro nuevo. Pero Abraham no miraba más que solamente la Puras promesa. piedras, nada más por el desierto. La promesa nada más. No, pero espérate, pastor. Sí. Fíjate que ahorita me viene a la mente, caminando bajo la gracia, caminando bajo la fe en Jesús. Ajá. Pastor, si Abraham pudo pisar y pudo estar como extranjero en la tierra prometida que estaba para su pueblo Israel, ¿qué crees tú? ¿Qué tierra crees tú que estás pisando? Los que me están observando, ¿qué tierra crees tú que estás pisando Ana Cristina. delante de Dios? Híjole, Sí. si Abraham estaba pisando la tierra prometida, pero él no lo sabía. Entonces digo yo, Señor, qué poderoso es esto. Sí. Saber que puedo yo estar pisando la tierra prometida, algo poderoso que tú quieres hacer con nosotros aquí en esta tierra, y aún no nos damos cuenta. Sí, exacto. Y no nos da, pero es por eso que tenemos la enseñanza y lo que estamos leyendo acerca de Abraham, que tenemos que creerle a Dios lo que Él ya dijo, nos va a bendecir. Ana Cristina, te saludo, Dios te bendiga hasta allá, hasta Zula, Jalisco. Y mira, aquí tengo la nueva traducción viviente, y el versículo 13, oigan lo que dice, me deja realmente con los sentidos abiertos lo que dice esta versión. Miren, el versículo 13 dice, obviamente la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba, óigalo bien, en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios. Me gusta lo que dice esta versión. No se basaba Abraham en la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene, dice, por fe. O sea, Abraham lo creyó, fue una actitud de relación correcta. Oye bien, a mí me gusta esta palabra, Frankie. Okay, una relación correcta. Porque he mirado muchos cristianos hoy, inclusive yo puedo decir, yo estuve en ocasiones en una relación incorrecta, como cristiano, pero en una relación incorrecta. ¿Por qué? Porque entiendes diferente las cosas. ¿Y sabe por qué malentendemos a veces el mensaje real de verdad? Lo malentendemos. ¿Por qué digo que lo malentendemos?
Porque al no manifestarse Dios en nuestra vida en una respuesta, estamos pasando por sufrimiento, estamos a veces renegando de lo que nos pasa, porque ahí es donde, siendo cristianos, es una relación incorrecta. O sea, cuando empezamos a renegar de lo que nos está pasando y maldecimos el carro, pateamos al perro, bueno, esa es una relación incorrecta. Y hay cristianos que así viven renegando, murmurando, chismeando, criticando a otros y a ministerios. Allí les voy a decir, esa es una relación incorrecta, porque el que entiende quién es Dios no va a maldecir, el que entiende quién es Dios no va a vivir la vida de otro, cómo vive otro, o si te pasa algo aparentemente adverso, no vas a patear muchas veces las cosas físicas, sino que vas a entender que el que ama a Dios, el que busca a Dios, el que tiene una relación con Dios, todas las cosas le van a ayudar a bien. Y mira lo que dice, lo que sigue diciendo aquí la palabra. Está más fuerte. Pues. Sí, dice, y estoy leyendo esta versión, está muy buena. Versículo 14. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, oye bien, si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido. Oye bien, entonces aquí está hablando de religiosidad en realidad. Muchas veces como nosotros queremos vivir. Está fuerte. ¿Cómo dice la versión? La versión Reina Valera. Dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Entonces, fíjate, entonces a veces por hacer, como dice aquí, en una relación incorrecta lo manifestamos. ¿Cómo actuamos? Estamos anulando entonces la sangre de Cristo. Sí. Qué tremendo es esto, porque esto se convierte como en un pecado de idolatría, sí. Así ante los ojos de Dios. Quiero seguir leyendo porque está interesante la verdad. Pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. Oye bien, así es la ley. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Así y es. Para no tener ninguna ley, solamente es por creer que Jesús cumplió con la ley, o sea, pagó el precio por así nosotros. Yo quiero repetirte esto, el versículo 15, y me voy a detener un poquito aquí. Pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. Pero dice, la única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar, porque quiere decir que todos estamos sujetos a equivocarnos, y es ahí, ya violamos la ley. Así es. O sea, el no tener pensamientos a veces, pensamientos que son, tal vez no son actos, no hechos, pero simplemente la misma palabra dice, Jesús lo dijo, todo el que mira a una mujer para codiciarla o para mirarla, o sea, con ojos de morbosidad, dice la palabra, Jesús lo dijo, dice, ya adulteró con ella en su mente. Y esto es muy común verlo. No se lleva al acto, ¿cómo se puede decir? Físico. Pero sí, en la mente hay toda una historia que a veces se trama. Entonces, es importante mirar lo que dice aquí. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Y dijo Pablo, ¿quién me podrá librar de esta carne de pecado? Porque esta ley está en mí. Sí. Y Pablo lo decía, está en mi ser, en mi carne, en mi cuerpo. Entonces, la ley en sí está en nosotros. Y la única forma de ser libres del castigo, es que no haya ninguna ley. Y la única forma de que la ley sea quitada es por fe, al creer en Jesús, porque Él cumple. Y aferrarte a Él. Aferrarte a la fe en Jesús. Ajá. Así es. Se me hace interesante, Saúl, para pasarte ahí. Es que es interesante lo que dice el versículo 16. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Oye bien, otra vez. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Lo que dice el versículo 16, Reina Valera, dice... por tanto es por fe para que sea por gracia. Me gusta la versión Reina Valera porque describe,
Por tanto es por fe para que sea por gracia. Y sabes que la gracia es aplicable solamente en lo que hizo Jesús. Es por gracia, o sea, un regalo gratis por creer solamente en Jesús. Dice aquí, así que la promesa se recibe por medio de la fe, es un regalo inmerecido, eso es gracia. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. Saúl. De todos nosotros. De todos nosotros, exacto. Aquí dice, es una fe como la de Abraham. Sí, aquí dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para para la que es de la ley, sino para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son Me como encanta. si lo fuesen. Me encanta esa parte. Qué tremendo, Amén. ¿no? Qué Así tremendo. Aquí hay un comentario que está haciendo mi esposa. A ver, ¿qué dice? Ajá. Por tanto, entendemos de que no hay dos maneras para la salvación, salvo por obras o guardar la ley en el Antiguo Testamento, y salvo por gracia, por medio de la fe Ajá. en el Nuevo Testamento. Cualquiera, dice, ¿dónde estamos? Dice, por sí. medio de la fe, Cualquiera que haya sido salvo, cualquiera que haya sido salvo por gracia, por medio de la fe, a través de su relación de confianza en amor con Dios, debido al nuevo pacto, nosotros tenemos los beneficios de la salvación que el santo del Antiguo Testamento no tuvo, pero nosotros no tenemos una manera diferente de salvación. Definitivamente, solamente la salvación se alcanza a través de la fe en Jesús. Somos justificados únicamente por fe, no por las obras de la ley, sino por la fe en Jesús, dijo Pablo. Y si quieren discutir, pues discútanle a Pablo. No, a mí no, pues yo qué, ¿verdad? así es. ¿Verdad, José? Así es. Adelante, José. Adelante, Sí. José, adelante. Yo veo aquí todavía, sigo en lo mismo, yo veo aquí a Pablo, si nos ponemos... Como preocupado, ¿verdad? Sí, Como- porque si nos ponemos en los pies de... Póngale que ahorita somos judíos en aquel tiempo. ¿Qué palabra te va a hacer realmente entender? Por eso es que está Abraham aquí. Sí. Porque ellos lo captan, Abraham, ellos lo captan como si lo tuvieran en el ADN, lo Sí, captan. sí, sí, Habla un judío de Abraham y nos va a dejar avergonzados en su cultura, Sí. su vivencia, aún en este tiempo. Lo conocen bien. Pero cuando lo pone en la perspectiva de la gracia, de la fe en Jesús, Ajá. bueno, de la fe, pues por sus obras en la fe, entonces toma al judío y le hace, oh sí, claro que sí, oh sí, y luego dice, para que puedas entender que no es por lo que Por tú obras. haces, por tu obra o el creer en la ley, sino en la gracia, pues, y te lleva a ver cómo él creyó. Le contó por justicia el creer, Ajá. por la fe. Entonces ahí está el gane. Ahí está el gane para esa gente que pudo haber sido una oposición. Yo creo que después de este capítulo 4, pastor, Ajá. muchos judíos de ese tiempo fueron venidos al arrepentimiento Sí. porque lo entendieron. Lo No, y entendieron. es que dijiste captaron. algo bien poderoso, José. Cuando Pablo menciona y sale de su boca la palabra Abraham, haz de cuenta que llama la atrapó la atención. atención de todos los judíos. Claro. Correcto. Porque en su ADN, exacto, José, en su ADN de los judíos, Abraham, pues es el padre de la fe. Ajá. Y conforme a la escritura y revelación, Pablo le dice, a ver, la circuncisión le fue contada a Abraham antes de la promesa o después de la promesa. Se agarró de... Y los agarró, y se quedaron así como, caray. A ver, me agarraste fuera de onda. Yo que creo que conozco toda la historia de Abraham, de nuestro padre Sí, Abraham, correcto. no lo había visto este panorama desde ese punto de vista. Exacto. Y cuando menciona Pablo a Abraham, era porque había esa preocupación en Pablo, Sí, que el sí. pueblo de Israel, Jesús vino a las ovejas perdidas de Israel. Correcto. Y Pablo, como un siervo de Jesús, quería cumplir el cometido, llevar la palabra a los judíos para quienes era la promesa, la salvación por la cual
el Señor se preocupaba en todo tiempo, Ah, sí. pero te das cuenta que Sí, no le pusieron mucha atención. Sí. Adelante, José. Así es. Adelante. Veo esta parte de la ley, así como cuando hay dos tipos de personas tratando de alcanzar la ley. Aquel que dice, no, pues no puedo alcanzar la ley, la justificación por la ley. Pero Ajá. hay otros que se esfuerzan por alcanzar el perdón por medio de por alcanzar la gracia por medio de la ley, pues, o sea, las obras. Y me voy a echar ganas, y en un errorcito la ley, fallaste. Híjole, y el otro que está ahí, pues de todo no lo voy a hacer. Entonces, por ni uno ni por el otro lado, la ley no, porque la ley luego te dice, hey, fallaste aquí. La ley te condena. Oye, ley, espérame, le estoy tratando de echar ganas, no como estos. Mira, ahí la llevo hoy en todo el día, nomás porque dije una palabra, hablé mal del pastor. Hablaste mal, pastor, ahí está. Otra vez transgrediste. Pues, ¿para dónde le doy? Entonces, no nos conviene por ahí, nos conviene por la vivencia, por la actitud de la relación de Dios, de Jesús, a través de esa obra, porque en ese amor y en esa gracia nos va a hacer tener una relación con Dios y vamos a, por medio del Espíritu Santo, evitar ofender a Dios cuando fallamos, ¿no? Exacto. Esa es la parte donde, y hoy en este tiempo y en el capítulo 4 nos damos cuenta que ya trayéndolo a nuestros días, no sé si han dado cuenta, mucha gente dice, yo soy bueno. Oh, O no, sea, yo hay soy mucha bueno. gente porque piensa que es por obras, pues. O sea, Ajá. se mira su vida, lo que ha hecho. Pues yo la verdad, sí es cierto, yo no ando haciendo relajo, no tengo un arma en mi casa, yo me guardo decir malas palabras con mis hijos, mi esposa ha estado conmigo por muchísimos años, pues parece que son gente buena. Entonces, ¿cómo sacar hoy en día ese error de que si pensamos llevar esa parte de nosotros que creemos que es bueno y llevarlo ante Dios cuando estemos ante el tribunal del Señor, decirle, aquí te tengo ahora sí, Señor, todo el paquete de todo mi archivo personal, soy bueno, mira, yo ya le saqué cuentas, yo creo que le paso con un 8.9 o 9 para arriba. Y nomás fírmale ahí, Señor, para poder entrar Para derecho. poder entrar, porque realmente yo ya me puse al estándar de muchos y los dejé bien atrás. Ajá. Entonces, y ¿qué va a pasar cuando eso quede reducido a polvo? Y no Exacto, pasa nada? sí, exacto. Entonces, lo mismo es la ley, Ajá. pues. Entonces, Sí. hay algo que se tiene que cocinar ya. Entonces, es sacar del error el pensamiento de que soy bueno, porque Sí. está haciendo daño en este tiempo. Ajá. Lo tenemos que llevar a Abraham y decirle que él creyó por fe, que sus actos en Jesús y en la fe y en creer fueron buenos, porque Sí. estás en una relación con el Señor. No, Sí. no por sus buenas obras, ya vimos No. que no, definitivamente. Sí. Entonces, ese error está muy vivo, el enemigo lo ha tratado de disfrazar de muchas maneras. Sí, exacto. Y fíjate que Exacto. siento mucho que Pablo, en todas las cartas paulinas, por ejemplo, ahorita me viene a la mente la carta que escribió a la iglesia de Colosas. Pablo les habla eso precisamente. Y yo quiero lanzar una pregunta. Cuando Pablo le habla a la iglesia de los colosenses, por allá en el capítulo 2 más o menos, verso 14 en adelante, donde dice anulando y anulando el acta de los decretos. ¿Cuál es el acta de los decretos para ti? ¿Cuál es esa acta? ¿Cuál es, pastor? Ajá, Esa sí. es la pregunta. Y quiero que los que están sintonizándolo, gracias a Dios, tenemos 19, 20 personas conectadas ahí. Sí. A ver, Bueno, no son personas, porque en Bueno, algunos hogares hay más muchas más, conectados. ¿no? Sí. Sí. Ahí está Lupita, mira, Lupita Granados, de allá de la Tierra Santa, en- cuñada aquí ahorita, de- ahí estamos, mija. Sí. Me debes unas tortillas. Dice Lupita, mande. seremos salvos por fe y todo lo demás tendría que venir por añadidura. Parecemos lo más cercanos a Jesucristo. Mira, primera de Juan, el capítulo 2, qué bonita es esta palabra, el apóstol del amor. Para pasarte la palabra, Frankie, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, fíjate qué tremendo, abogado tenemos para con el Padre, a quién? Jesucristo, el justo, dice, el justo. Esa es gracia, esa es gracia. O sea, dice, no pequéis, pero sabiendo que estamos sujetos en esta carne a la ley de la carne, o sea, no pequéis, esfuérzate, pero si cometes un error, o sea, arrepiéntete. Hay un abogado que cuando vas, y es por gracia, tenemos un abogado, y es Jesucristo. Jesucristo
el justo. Y mira, estamos Frankie, ya en los últimos, prácticamente los últimos versículos del capítulo 4. así es. Entonces vamos ahorita a cerrar con el capítulo 4, que está muy interesante los próximos versículos que siguen. Sí, adelante. Nos quedamos en el 17. En el 17, Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones. Aquí se estaba refiriendo a Abraham. ajá, Y lo es delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas naciones. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, y su fe no se debilitó al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Ahí está lo que decía. ajá. Ya Sí. casi estaba en los últimos. Siendo de casi 100 años, dice. Ajá. Siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por esto también su fe le fue contada por justicia. Ajá, exacto. Pero no solo con respecto a él se escribió que fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes igualmente ha de ser contada. Es decir, a los que creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Fíjate. Aleluya. Aquí en el capítulo 4, las palabras claves, yo creo, pastor, es fe y es gracia. Exacto. Es exacto. fe y gracia. No Ajá. hay otra palabra. Y O sea, yo decía justificación también. sí, también Frankie. justificación, Ajá, sí. pastor. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo directamente, Ajá. somos justificados. Y el versículo 25 dice, cierra con eso. Cierra con eso, o sea, somos justificados, o sea, nuestras transgresiones, dice, son justificadas. O sea, que si el Señor nos está diciendo, su palabra nos está diciendo que somos justificados, ¿por qué? Por creer nomás. Ajá. Fíjate que la fe nomás se trata de creer y muchas veces no creemos. Muchas veces estamos dudando, muchas veces no entendemos una parte y decimos, no, pues es que yo no creo. No sé si a usted le ha tocado de que hay personas que, aún del pueblo de Dios, que hay cosas que no creen, que dicen, no creo que pueda pasar. Cuando estás en una situación difícil, en un problema, en una crisis, en una agonía, con una enfermedad terminal, es bien difícil, pastor, creer que vas a salir adelante. Exacto. Es bien difícil. Tu mente, tu corazón, tantas cosas te dicen, no vas a salir adelante. Pero te digo esto, su palabra dice que para el que cree, Ajá. todo le es posible. Exactamente. Nomás cree. Ajá. Cree, y creer te lleva a tener esa fe, creer te lleva a tener esa seguridad, esa certeza de que Dios algo va a hacer. Y muchas veces, por eso decimos, muchas veces dudamos en el trayecto, en la situación, en el caminar, dudamos. Cuando el Señor solamente nos ha dicho, solamente cree. Lo que yo hice, cree. Saúl hablaba del acta de los decretos. El acta de los decretos ya fue rota. Lo que estaba escrito, la denuncia, el acta de los decretos es la denuncia que Satanás tenía para tu vida. Pero hemos hablado, dice que Jesús pagó la fianza. Antes de que cayeras vamos a decir, a la prisión espiritual, la fianza ya fue pagada. Hay algo, ahorita dice, hijitos míos, dice, ¿cómo dice, pastor? No pequéis, pero si alguno hubiere pecado. Abogado tenemos. Fíjese que aquí nos habla de un abogado. Ajá. Dice su palabra que él ahorita es nuestro abogado. Pero un día él se va a sentar como juez. Ajá. O sea, él ahorita está abogando por ti, abogando delante del Padre. Dios nos mira, cuando Dios nos mira a nosotros, nos mira a través de la sangre de Jesús. Exacto. Nos mira a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Haz de cuenta que esta es la sangre de Jesús, y por entre la sangre de Jesús Dios nos está mirando. Por eso Dios nos mira como sus hijos, nos mira como esas ovejitas, porque nos está mirando a través de su sangre. Y a través de su sangre, ¿qué viene? Viene la gracia, viene la justificación. Pero para la gracia y para la justificación tienes que creer.
tienes que creer en aquel que murió, en aquel que entregó su vida por ti. Yo creo que desde Hechos, desde que hemos estado hablando de en este programa de Sin Comentarios, hemos hablado de la justificación, hemos hablado de la gracia, de lo que Jesús hizo por nosotros. Ajá. Así que yo te digo, en este camino, o crees en el bien o crees en el mal. Así es. No hay otra cosa. O sea, o sirves a Dios o no lo sirves. Así es. O sirves al diablo. O sea, sinceramente. Así de Así sencillo. es, no podemos decir, no, pues es que yo sirvo a Dios. Ahora te voy a decir esto. En el libro de Apocalipsis, cuando Dios le habla a las iglesias, a una de las iglesias, no recuerdo si es la Odisea, pastor, cuando dice, prefiero que seas tibio Sí, o la no, Odisea, caliente o exacto. frío. Caliente o frío, porque si eres tibio, dice, Te vomitaré de mi boca. Te voy a vomitar. Así es que no hay cristianos término medio. No Frankie. hay cristianos a la luz de la término escritura. medio, no hay cristianos O andas bien o andas mal. o hay cristianos ambos, pastor. Zambos. Con una pata adentro y con una pata O yo afuera. pensé que ambos. No, ambos, o sea, con una pata, o cristianos dálmatas, blancos, pero con manchitas negras. Yo creo que la gracia es la que nos justifica. Sí. No te puedes justificar tú, no puedes decir yo esto, yo lo Ajá. otro, yo aquello, el yo. Ajá. No, lo que te justifica es la gracia. Exacto. Lo que te justifica es Jesús. Sabes que hoy sí muchas veces, ahorita José hablaba, es cierto, de que hay mucha gente que se quiere justificar, gente que dice yo no robo, yo no mato, yo no le hago daño a mi prójimo, cuido de mis hijos, cuido de mi hogar. Y esas son formas de justificarse, José. Esas son formas de que la gente se quiere justificar. Y te digo una cosa, tu justificación no llega ni al techo. La justificación que Dios tiene de ti, esa es la que te va a sostener. Así Esa es la que te va a guardar. O sea que yo te digo, justificados pues, dice su palabra, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ajá. La paz, ¿qué paz? La paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa De ser paz, libre, de ser libre de toda ser libre, condenación. esa paz que el mundo no da. Por eso hay gente que llegan los fines de semana, pastor, y se ponen sus parrandas. O hay veces que ni ocupan los fines de semana, a diario. Ajá. A diario se ponen sus parrandas y esto y lo otro. ¿Por qué? Porque quieren olvidarse de los problemas. Les hace falta esa fe, les hace falta esa felicidad. Pero yo te digo, la felicidad que todo ser humano necesita solamente es la felicidad que Dios te da. Exacto. La paz que Dios te da. La paz que no te va a dar el mundo. La paz, como dice José Holguín, que no me dieron mis amigos ni las drogas. Hay una paz que solamente Jesús puede darte. Así es. Amén. Mira, aquí hay un comentario de Fernando Félix. Fernando Félix, un saludo para allá a los hermanos de México, Ciudad de México y también del Estado de México. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Dios te guarde. Y un abrazo te mandamos a ti, ahí a tu casa. Y dice que, no se me olvida, Fernando, lo que me platicaste, la niña de Fernando. Siempre que lo mencionamos, dice, papá, te están mencionando, se emociona de mirar amén. aquí que te saludamos, y aquí mira, todos te saludamos. Amén, así Si ahí es, está tu varón. niña, Dios te bendiga, Dios te Fernando. bendiga, Fernando, Dios Félix, te bendiga, mi hija. un saludo. Sí, mira, dice Fernando, está bien interesante lo que Fernando dice, porque es una de las tendencias que hoy miramos en una Y corriente que están hay. agarrando fuerza, pastor. Sí, que está Parece agarrando que no, fuerza y realmente está cegando a muchas personas sí. porque están volteando, O mejor dicho, confundiendo, pastor. confundiendo, sí, porque están volteando a ver la ley y no la gracia y no se dan cuenta que están blasfemando en contra de la sangre de Jesucristo. Ellos dicen, no, de ninguna manera. Es que le están dando más realce a la ley, a judaizar, que a la sangre de Cristo. Pablo, vuelvo a mencionar lo que Pablo dijo, no me propuse saber otra cosa entre vosotros más que a Jesús, a Jesucristo y a este crucificado. O sea que la gracia, la justificación, el sacrificio de Jesús, lo que él hizo. Y dice Fernando, bendiciones hermanos, Dios los bendiga grandemente. Lamentablemente hoy, en la actualidad, mucha gente quiere judaizar y comienza a decir que es más importante el Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento. O que porque guardamos el domingo, cuando en el Antiguo Testamento dice que el día del Señor es el sábado. Y es cierto, hay muchos que le dan un punto más importante que la salvación y la sangre de Cristo a cosas doctrinales o de guardar el sábado o el domingo. Y es lo que dice Fernando aquí. O que también tenemos que pronunciar
pronunciar bien el nombre de Jesucristo como Yeshua HaMashiach. Y me encontré cierta vez a un hombre de una panadería y no podía pronunciar porque le habían metido el judaísmo, una doctrina muy fuerte. Dijo, no, yo nunca voy a mencionar el nombre de Jesús porque quiere decir caballo y que me sacó un rollote ahí, ¿no? De la traducción. Le dije, ¿sabes qué? Se me hace que tú estás muy confundido. Es en cuanto a lo que nosotros creemos en el que hizo el sacrificio. O sea, déjate no, es que tiene que ser Yeshua HaMashiach. Y dice, yo así lo voy a mencionar. Y es lo que dice Fernando aquí. Algunos dicen, si no pronuncias ese nombre así como yo te lo digo, no hay salvación. Y es lo que dice, o si nuestra oración, o así nuestra oración no es escuchada si no lo hacemos como alguno dice. No es de acuerdo a como muchos lo quieren enseñar o lo quieren imponer, es de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Simplemente cree en el Señor Jesucristo, como le fue dicho al carcelero de Filipos, y serás salvo tú y toda tu casa. El carcelero de Filipos creyó y allí fue justificado. Allí fue justificado porque creyó en el nombre de Jesús, que no quiere decir como muchos hacen la traducción, es lo que nosotros hemos creído. Jesús, el Salvador de nuestras almas. Y gracias por tu comentario también. Dice Carmen, voy a leer el comentario para pasarle a Saúl aquí su comentario también. Al creer Abraham lo que Dios le dijo, puso su fe en acción para que ésta operara más allá de su entendimiento, llevándolo a pensar una promesa mayor que la de recibir un hijo natural, sino que, ¿dónde me quedé? Porque sino que llegó a ser padre de multitud de naciones. Sino que llegó a ser padre de multitud de naciones conforme a la palabra. La hermana Cruz dice, acta de los decretos, ahí está la respuesta, Saúl, de lo que preguntaste, es la ley de Moisés, o sea, los mandamientos. El mejor pacto que Dios estableció fue por medio de Jesús. Gracias, hermana Cruz, por ese comentario. Cortito pero conciso, fíjate. Y dice que el acta de los decretos, la ley de Moisés, o sea, los mandamientos, el mejor pacto de Dios fue establecido por medio de la fe en Cristo Jesús, porque la ley condenaba. Porque fallamos. El punto de esta situación, el fin de todo este discurso, es que si la ley hubiera tenido la efectividad, no hubiera sido necesario que Jesús hubiera venido. Exacto. Sí. Exacto. Pero por cuanto la ley no fue efectiva, por eso tuvo que venir Jesús. Dice, a cumplirla en él, nuevo pacto, para que nosotros tuviésemos libertad y entrada en él. Por eso Jesús dijo, yo soy la puerta. Y esta parte no la podemos entender. No hemos encontrado la puerta. Muchos cristianos, muchos pueblos no han encontrado la puerta, y tengo que decirte que la puerta es Cristo. Así es. Nadie, él mismo lo dijo, Juan 14:6. Yo soy el camino, dice. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie, repítele al que está a tu lado, nadie viene al Padre si no es por mí. Exacto. O sea, si la ley hubiera tenido la efectividad con la cual fue diseñada en un principio, ¿para qué tenía que haber venido Jesús? Exacto, ¿Cuál así es. sería la finalidad de que Jesús hubiese venido? Ajá. Entonces, por tal motivo que no fue efectiva la ley, fue la razón que Jesús tuvo que venir. Ajá. Así es. Para hacer cumplir la ley en él. Sí, y oye Saúl, y es importante mencionar esto, cuando Hebreos 9, el capítulo 9 habla del nuevo pacto, también habla del antiguo pacto. ¿Qué es esto? ¿Qué entiendes por nuevo pacto y antiguo pacto? Yo creo que aquí es donde está verdaderamente, Saúl, sí, una división. O sea, y me gustó lo que dijo Saúl, y realmente me hiciste reaccionar, Saúl, que si hubiera sido el antiguo pacto suficiente,
Jesús no hubiera sido necesario que viniera y muriera en la cruz del Exactamente, Calvario. así lo dijo Pablo. Sí, entonces, También. si el antiguo pacto, o sea, lo viejo, tú quieres vivir en lo viejo, en el antiguo pacto, estás anulando el nombre, la sangre, el sacrificio, la gracia, la justificación, la fe. Fíjate qué tremendo, porque todo esto es por medio del sacrificio de Jesús. Entonces, ahí te lo dejamos a tu consideración. Antiguo pacto y nuevo pacto, ¿en cuál vives tú? Yo vivo en el nuevo pacto de acogerme a la gracia por creer en Cristo Jesús, porque realmente creo que debemos reconocer quiénes somos, Y que por- somos insuficientes. Y por creer, pastor, Ajá. que en él se consumió la ley. Exacto, exacto. Ahí, Eso fue lo que yo hizo. prefiero que me pongas la ley del día sábado, la ley de los holocaustos y todo aquello. Yo prefiero ponerme y fijar. Me dice el Señor, mírame a mí, Saúl, mírame a mí. Ajá. No mires ni la ley del séptimo día del día sábado, ni la ley de los holocaustos. Mírame a mí, Ajá. porque yo pagué el precio por ti. Exacto. Si hay algo más que estoy diciendo extra, pues entonces mándame tu comentario. Así Pero es. escucha bien esto. Dice el autor de los Hebreos, capítulo 9, dice, ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y cuando habla de ordenanzas de culto, está Ajá. está hablando de las costumbres, vaya, Ajá. tradicionalistas de culto, que los carneros que había que sacrificar, que el altar del sacrificio, de los holocaustos, que tenía que estar allí. Pero escucha bien esto, Pablo o el autor de los Hebreos, el capítulo 9, verso 7, deja bien claro esto y dice, pero en la segunda parte, o sea, en el lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote una vez al año, dice, no sin sangre. Dice, por él mismo, la cual ofrece por sí mismo, y esto se me hace bien fuerte, pero es la verdad. No sin sangre, dice, que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Si no lo entiendes, más claro no puede estar. Sí. El sacerdote, el sumo sacerdote, tenía la facultad solamente una vez al año a entrar al lugar santísimo, no sin sangre, no sin la religiosidad o el culto del sacrificio que los sacerdotes tenían que ofrendar, no sin sangre por él mismo. Y todavía el sumo sacerdote tenía que presentar sacrificio por los pecados de ignorancia del pueblo. Y sabes una cosa, tenemos en la fe en Jesús, tenemos que presentarnos nosotros, dijo Pablo, en sacrificio vivo por los pecados de ignorancia de muchos de nosotros, porque sin darnos cuenta cometemos pecados de ignorancia, ignoramos. Y sabes qué, si tú te sientes así, sabes qué, es que hay tantas religiones, tantas corrientes, y sabes qué, no mires las corrientes, porque te vas a terminar siendo un corriente. Mira a Jesús. Amén, dijo alguien por allá. Camina mirando a Jesús solamente. Y tú dile, Señor Jesús, tú eres el autor y consumador de la fe. Dijo algo el Frankie hace rato, bien poderoso. Número 1, Jesús llegó a la tierra como el Cordero de Dios. El Cordero que ya había sido diseñado para presentarse como el Cordero para el holocausto por la salvación del hombre. Número 2, dijo el apóstol Juan en la primera carta de Juan capítulo 2, verso 1, dice, hijitos míos, esto os digo, pues si alguno hubiese pecado, mas si alguno ha pecado, abogado tenemos como para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esto me encantó, me gusta, que yo entiendo que Jesús viene como el Cordero para el sacrificio, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Ahí está el Cordero, inmolado, sin mancha, sin defecto. Número 2, que todavía ese mismo Cordero, después de haber ascendido al cielo, se presenta delante del Padre como abogado mío, como abogado de cada uno de nosotros, intercediendo cada día por nosotros. Pero algo bien poderoso, y que concluyo con esto que dijo Frankie, ese abogado, ese Cordero primero que se presentó en el holocausto por nosotros, ese abogado que hasta ahorita está abogando por ti y por mí, ese abogado, yo tengo que saber que ese abogado un día ya no va a ser mi abogado, sino que va a ser mi juez. Así es. Y todas las cosas
El autor de Proverbios, de Eclesiastés, dice, no te engañes, todo lo que el hombre sembrare, ciertamente esto va a cosechar. Lo que hiciste, aún lo oculto, saldrá a la luz. Qué poderoso es esto. Cuando Jesús venga como juez, cuando estemos ante el tribunal ¿de quién? ¿De Pablo? No. ¿El tribunal de quién? ¿De Pedro? ¿El tribunal de quién? ¿De Santiago? ¿De Juan? No, el tribunal de Cristo, dice la palabra. No dice otra cosa, es el tribunal de Cristo donde tú y yo vamos a comparecer un día. El Cordero que vino para el holocausto por ti y por mí. El abogado que ahorita tú y yo tenemos como defensor, como quien está intercediendo. Pero escucha bien esto. Hay un juicio, hay un tribunal esperando, que en ese tribunal Jesús va a ser nuestro juez. Y dice el Evangelio de Juan, Jesús dice, yo no los condeno. Total, si quieres hacer las cosas, yo no te condeno. Pero tienes que saber que quien los va a condenar es la palabra que yo les he dado. Unos van para justificación y otros para condenación. Así es de que no tengas en poco. No tengas en poco. Si Jesús quisiera en este tiempo, mi hermano Fernando Félix, no te preocupes por la gente que está teniendo este tipo de judaizar. No nos preocupemos. Porque es la sangre de Cristo la que nos redimió de todo esto. Aún los judíos ortodoxos hasta ahorita no aceptan a Jesús. No creen en el Mesías. Hay judíos mesiánicos, sí, que ya aceptaron que Jesús era el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Pero hay judíos ortodoxos todavía que siguen esperando al Mesías. ¿Sabes qué? Aquí se van a quedar. Aunque la promesa fue para ellos, pero por la gracia de Dios es que nosotros somos salvos. Sí, amén. Porque decidimos creer en Jesús. Sí, así es. Bueno, Saúl ya estaba predicando, ¿no? Ya. Dije, voy a andar porque así somos, Saúl. Sí. Así somos. Queremos predicar, ¿no? Sí. Dice Y es mi que mujer, te emocionas. no, sí, nos emocionamos, yo entiendo a Saúl. Y ya es que ya estamos entrando con el reloj ahí a tope, ya tenemos 22, 23 minutos antes de las 9. José, te paso el último comentario Pues, para cerrar. Bueno, el último así comentario, Frankie, y cerramos. Sí, no, yo solamente para cerrar porque está más claro que en el agua. ahora Sí, sí, está. ¿verdad? Sí, Está más creo que es en bien el claro. agua. Nada más, Abraham creyó y le fue contado por y justicia. le fue contado por justicia. Ujú. No hay más que añadir a esto. Si creemos, nos es contado por justicia. Prefiero creer. Y no es por obras, Para que nadie se pueda Ajá, gloriar. para que nadie se gloríe. Ajá. Sí, Y lo que dice Carmen aquí, que algunos dicen, los que están judaizando, es que Jesús vino a cumplir la ley, no a quitarla. Es que la ley no queda invalidada, o sea, está en el cumplimiento Así en lo es. que hizo Jesús. Oye bien, es allí donde el antiguo pacto no queda anulado, sino que es parte de la historia y del cumplimiento de lo que Jesús hizo. Si Jesús vino y hoy está vivo porque Jesús resucitó, Él cumplió. En Él podemos mirar el cumplimiento de la ley. Por eso dice Pablo, o sea que la ley, prácticamente dice Pablo, está invalidada. De ninguna manera. Jesús es el cumplimiento de la ley. Si Jesús no estuviera o no hubiera hecho lo que Jesús hizo, el cumplimiento de la ley tendríamos que estarla llevando. Pero por eso es el antiguo pacto. Sí, El antiguo así es. pacto, porque hubo quien pagó el precio de ese antiguo pacto para que nos acogiéramos a este nuevo pacto. O sea, la ley, cuando alguien paga tu fianza o tú pagas tu fianza, ¿está invalidada la ley? No, hubo alguien que pagó por la ley que te acusaba, pero te sacó de ahí. O sea, se cumplió ¿cómo? Te hizo libre de esa ley. En ese Exacto. momento. ¿Cómo hizo libre? O sea, la ley sigue estando ahí, pero el que pagó el precio por la fianza por ti para sacarte de la cárcel, eso es lo efectivo, no la ley, porque la ley ya no tiene efecto cuando alguien pagó el precio ya, y esto fue Jesús. Sigue existiendo la ley,
pero en el cuerpo de Jesús, al morir en la cruz del Calvario, sigue siendo efectivo el precio que Jesús pagó por nosotros, Frankie. Amén. Sí, cierto todo lo que, pues siempre todo lo que estamos hablando, ¿no? Pero, o sea, ahorita, sino que ahorita el pastor que dice de que hay unos, José, Saúl, que unos quieren volver a judaizar. O sea, eso nos da a entender que se quieren regresar otra vez. Ajá. Se están regresando. Y ahorita estaba mirando una parábola que Jesús hizo, ¿no? Dice que no podemos poner, o sea, hay unos que están viviendo hoy en este tiempo, pero con ideas del Antiguo Testamento. Y dice, no, yo no vivo con el Nuevo, vivo con el Viejo Testamento. Cuando el Señor habla de las parábolas, nos habla, dice, para que viendo, dice, pues no miremos, o para que oyendo no entendamos. Pero el Señor siempre fue bien claro, y el Señor dice, no pongan remiendo nuevo en vestido viejo. Ajá. O sea, no puedes agarrar lo nuevo creyendo lo viejo. Ajá. Viviendo en lo viejo. No puedes echar, dice también, el vino nuevo en odres viejos. Porque se rompe. Se rompe. Oye, yo te Exacto. voy a decir, si Dios quiere depositar el vino nuevo que es Jesús, Exacto. y tú queriendo vivir en los tiempos de... Echarlo en el antiguo pacto. En el antiguo pacto, No no. va a soportar el vino. Ajá. Jesús, La por eso unción. Jesús vino y rompió. O sea, Jesús fue el parteaguas. Claro. De aquí para allá. Ajá. Como dicen, ¿no? Jesús, ¿sabes qué dijo? Con esto es lo que yo termino. Jesús dijo, borrón y cuenta nueva. Exacto. Lo que ya quedó atrás, ya quedó atrás. Ajá. De aquí en adelante empieza a contar. De Exacto. aquí en adelante empieza lo bueno. Yo te digo, créele a Jesús. Ajá. El nuevo pacto, la nueva bendición, el nuevo propósito que Dios tiene para tu vida, Amén. lo dio con Jesús. Así que Así es. recíbelo en tu corazón y créele a Jesús con el corazón. Amén. 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 Bueno, pues nos queremos despedir Ahí está en el comentario de Lupita, ¿verdad, sí, pastor? te está dando carrilla. Lupita le está dando carrilla a Saúl, es cuñada de Saúl. Dice, creí que era domingo, dice, de predicación. Gordito Saúl, Urquizo Gómez, pero bien dicho. Amén. bien. Y no, sí, claro, todo lo que... Esta gordita me echa porras, ¿eh? Sí, está echándote. Ya me di te cuenta. tiró la pedrada, Sí, pero a la vez sí, te sí, mandó sí. el curita. Sí, ya sé. El mentriolate. Me la debes, gordita. No, está bien. Bien por ese comentario también. Todos los comentarios. Saludos, mi Fernando hermano Félix. Fernando Félix. Sí, te mandamos un saludo, pastor. Amén hermano. a todos los que están conectados ahí. Pues queremos despedirlos. Y mira, vamos a entrar al capítulo 5, donde habla de los beneficios de la justificación. El capítulo 5 habla concretamente de la justificación. Mira, si alguien no entiende es porque no quiere de plano entender. Creo que lo que estamos viendo y lo que estamos describiendo en cuanto al apóstol Pablo en el libro de los Romanos lo deja bien claro lo deja. Y no solamente tiene conexión solamente con un versículo y otro del mismo libro, sino que también con otros libros como el capítulo 9 del libro de Hebreos. Y hay mucho argumento para todo lo que está escrito doctrinalmente en el libro de Romanos. Y por eso es ligado a Abraham, por eso es ligado todo esto a lo que es el padre Abraham, el padre de la fe, porque le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero en esta hora nos despedimos de ti y Saludos para mi hermano Daniel Ramírez, allá nos está saludando, pastor. Sí, ok, Daniel saludos, Ramírez, pastor Daniel desde Ramírez. Xochimilco. Qué gusto saludarte, saludos y Xochimilco. bendiciones amigos y hermanos desde Xochimilco, Ciudad de México. Amén. Saludos, Pastor Oscar, Dios te bendiga, mi hermano, mi amigo. Así Un es. abrazo, Dios te bendiga, un abrazo. pastor. De verdad que me da mucho gusto, uno de mis amigos de allá de Ciudad de México. Y por qué no decirlo, uno de los mejores amigos. Voy a escribirte así, pastor. Gracias de verdad porque Te bendiga. siempre que he ido a un trato especial, me ha buscado, vamos a comer, a caminar, como esta última vez que anduvimos ahí en la Ciudad de México. Caminamos por las calles de la Ciudad de México, ahí por la Alameda Central, el Palacio de Bellas Artes, fuimos a comer ahí a un lado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no recuerdo el nombre del restaurante, pero muy bueno, gracias pastor por todo, me llevó a la librería Maranata, la librería más grande de México, Muy bien. que está ahí en el centro de México, el café ahí donde me llevaste en tus tiempos universitarios que pasabas por ahí, ¿no? Qué Un chulada. cafecito que, qué bárbaro, pastor. me dejó hablando en lenguas. Ese café. De verdad que buenísimo. Saludos, Frankie Redondo, dice Carrasco, bendiciones. Gracias igualmente, pastor. Dios te bendiga, saludos a tu Saludos, familia. Irving, pastor Daniel.
Rápidamente, Irving, brinca por acá para despedirnos. Le dije, te voy a poner aquí para que saludes. Pásale, pues. No, podías pasar, pasó por la otra cámara de rodillas casi, pero estamos en la cámara de enfrente. Un saludo, Irving, por ahí a los que nos están escuchando por ahí. Nada más que no te agarre predicando. Nada, sí. Un saludo a todos. Un saludo a todos, Dios me les bendiga, mi nombre es Irving y estén en el mejor programa de todo el mundo. Eso, ¿qué te cuesta? No. Bien poquito, hombre, además de bien frenado. Ahí saluda a todos los que están conectados. Así es. A todos los que están allá, Valle de México, Ciudad de México, Vaiselia. Vaiselia, California. Saludo a todos allá en todas partes del mundo, Venezuela y donde nos vayan, donde estén viendo el programa. Dios me les bendiga, así bendiciones hasta donde estén escuchando. Bendigo sus casas, sus familias, sus hijos, sus alacenas, sus mesas, todo lo que le rodea, que la palabra de Dios llegue, penetre, cubra, transforme y liberte los corazones y las familias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Irving, porque es importante esa palabra. Gracias por bendecir a todos los que están ahí. Pues nos despedimos en esta hora. No te vayas, Irving, pues ya estamos en la despedida. Quédate aquí parado para que te miren hasta el final. Gracias por estar aquí. Gracias a todos ustedes. Nosotros siempre declaramos la palabra, lo que dice Juan 17:17, que habla de que su palabra es verdad. Y nosotros el lema de Sin Comentarios decimos: donde su palabra es verdad, sin comentarios. Dios les bendiga. Nos vemos en la